Y entonces, chicos, continuando con los problemas, resolveremos ahora el problema 21. Dice lo siguiente. Con el paño de lana se frota la varilla de vidrio y se encuentra que la varilla queda electrizada con una carga Q positiva igual a 32 por 10 a la menos 6 coulomb. Pregunta, ¿cuántos electrones fueron transferidos de la varilla al paño? Listo. Entonces, si te preguntan la cantidad de electrones transferidos, entonces te están preguntando con la cantidad de electrones en exceso o en defecto, ¿cierto? Ya está. Recuerda que los electrones transferidos son los electrones por defecto o por exceso. Y eso lo puedes calcular a partir de la carga eléctrica. Ahora, ¿por qué se queda electrizada la varilla? Recuerda que cuando tú frotas el paño de lana con la varilla, se genera un proceso de electrización. En este caso, el proceso de electrización sería por frotación, ¿no? Por rozamiento. Pero también tenemos el proceso de electrización por contacto o inducción, ¿no? En este caso solamente sería proceso de electrización por frotamiento. Entonces, si la varilla se queda electrizada, recuerda que la carga total de la varilla se calcula como el número de electrones transferidos multiplicado por la carga fundamental, ¿no? Y recuerda que la carga fundamental es la carga del electrón o la carga del protón, que es casi lo mismo, ¿no? Solamente difieren en el signo. Y eso es lo que te dan de dato también, ¿no? La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? Esta es la carga fundamental, básicamente. ¿Ya está? Dime, a ver, reemplazando nada más directo, la carga total es 32 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto es igual al número de electrones transferidos por la carga fundamental, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Despejando todo, me quedaría ¿cuánto? A ver, me quedaría 32 por 10 a la menos 6 sobre 1,6 por 10 a la menos 19. A ver, profesor, ¿cómo me quedaría esto de aquí? Si te das cuenta, abajo tengo 1,6, ¿no? ¿Pero lo puedo colocar como 16, sí o no? Sí, lo puedo colocar como 16. Colocando como 16 sería 16 por 10 a la menos 1 y esto por 10 a la menos 19. ¿Y por qué lo coloco de esa manera? Para poder simplificar, pues, ¿no? 32 entre 16 sería 2. Ahora, 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 1 por 10 a la menos 19 sería 10 a la menos 20. A ver, sí, vamos operando. A ver, sería, a ver, 2 por 10 a la menos 6 por... Ese 10 a la menos 20 puede subir, ¿sí o no? Como 10 a la 20. ¿Y cuánto me quedaría todo esto? Sería un 2 por 10 a la ¿cuánto? A ver, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 20 sería 10 a la 14. Entonces, la cantidad de electrones transferidos es 2 por 10 a la 14. ¿Listo? ¿Y eso en qué clave estaría? 2 por 10 a la 14 sería nuestra clave A. Cantidad de electrones transferidos, 2 por 10 a la 14 electrones. Y ese sería nuestro problema número 21. Ahora el problema número 23, chicos. Problema 23 dice: en el circuito mostrado, determine la carga almacenada en el condensador equivalente. Carga almacenada en el condensador equivalente. Profesor, tengo un circuito donde tengo un voltaje, una FEM, no te olvides, una FEM de 18 volts, y tengo dos condensadores, ¿no? De 6 y de 3. Profesor, estos dos condensadores están en serie. Por lo tanto, el equivalente, ¿cómo se calculaba? Profesor, si eran condensadores y eran equivalentes, era la suma de las inversas. Y si eran dos, ¿cómo se calculaba? El producto sobre la suma, ¿no? El producto sobre la suma. Entonces, la capacitancia equivalente sería, a ver, condensador 1 de 3, condensador 2 de 6, la suma 9, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría, chicos? ¿Me quedaría cuánto? Me quedaría simplemente 2, creo. ¿Sí, no? Porque simplificando sacas tercia, tercia 3, tercia 1, tercia 2. Ya está. Entonces me quedaría simplemente 2. ¿Listo? Capacitancia sería 2. Ahora, no te olvides que sería 2 microfaradios. Ten cuidado, no solamente 2, sino microfaradios, por las unidades que se manejan. Ya está. Ese puede ser un problema, ¿no? De forma directa. Calcular la capacitancia equivalente, 2 microfaradios, ¿no? Cuando están en serie, suma de inversas o producto sobre la suma. Profesor, y si estuvieran en paralelo, suma directa, ¿no? Ya está. Estoy recordando nada más.
Ahora, en base a esto me piden calcular la carga almacenada. Determine la carga almacenada. Entonces, para un condensador, ¿qué se va a cumplir? A ver, para el condensador. Para el condensador. Para el condensador se cumple que la capacitancia es igual a la carga almacenada sobre variación de potencial o voltaje, ¿no? Que es lo mismo. Entonces podemos decir que la carga almacenada es capacitancia por voltaje. Profesor, ¿me pide la carga en este problema? Sí, pero la capacitancia es la capacitancia equivalente, ¿no? Que es 2 microfaradios, profesor. 2 microfaradios, 2 microfaradios. Micro vale 10 a la menos 6. Por el voltaje, dime a ver, ¿coincides conmigo que el voltaje sería la FEN? ¿Sí o no? Sí, el voltaje es la FEN. Por lo tanto, sería 18. 18. Entonces, dime, ¿la carga no sería 2 por 18, que sería 36? ¿Por 10 a la menos 6? Sí. ¿En qué unidades por ser carga? Coulomb. Dime, ¿dónde está eso? ¿En qué clave estaría esa respuesta? En la clave E, ¿no? En la clave E. Entonces, no te olvides, chicos, no se olviden, por favor, que aquí tenemos un tema de condensadores, ¿no? Un tema de condensadores. Hemos calculado la capacidad, el condensador equivalente, y hemos analizado la carga, ¿no? Recuerda que la carga está relacionada con la capacitancia y el voltaje, ¿no? Que sería en este caso nuestra FEN del circuito. Problema número 23, clave E. Continuemos, chicos, problema número 25. ¿Qué nos dice? A ver, se lleva a cabo un experimento en el laboratorio de física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Utilizando foco con distintas fuentes de voltaje, de manera que se obtiene el siguiente gráfico. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponda. 1. La resistencia eléctrica del foco es de 30 ohm. La resistencia eléctrica del foco es de 30 ohm. 2. Cuando la fuente tiene un voltaje de 6 volts, la intensidad de corriente eléctrica a través del foco es de 1 amper. Cuando la fuente tiene un voltaje de 6 volts, la intensidad de la corriente eléctrica a través del foco es de 1 amper. 3. Para una fuente de 1 kilovolt, la resistencia eléctrica del foco es de 1,2 ohm. 1,2 ohm. ¿Listo? Me están diciendo que se va a usar focos de distintas fuentes de voltaje, es decir, el voltaje va a cambiar, ¿no? El voltaje va a cambiar. Entonces, si cambia el voltaje, cambia la resistencia, cambia la corriente, cambia todo básicamente, ¿no? Y acá me dan la relación entre el voltaje y la corriente. Ya está. Entonces, recordemos algo muy importante. ¿Qué relación existe entre el voltaje y la corriente? Entonces, debemos recordar nuestra famosa ley, ¿no? La ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Qué nos dice Ohm? Ohm nos dice lo siguiente. Nos dicen que la variación de voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Entonces, si yo quiero responder la primera pregunta, la primera proposición, me dicen, la resistencia eléctrica del foco es de 30. Entonces, diremos lo siguiente. Para la 1, si yo quiero la resistencia sería igual a voltaje, variación de voltaje entre corriente. ¿Listo? Entonces yo te pregunto, a ver, en la gráfica, ¿cuánto sería la variación de voltaje? ¿Coincides conmigo que la variación de voltaje sería la diferencia entre voltaje inicial y voltaje final? Sí. De 0 a 3,6, esto sería la variación de voltaje, ¿no? Y sería 3,6. Y la corriente, para esa variación de voltaje, ¿cuánto sería? 0,12, ¿no? Sería 0,12. Por lo tanto, dime, a ver, variación de voltaje sería 3,6. Y la corriente sería 0,12. 0,12. Dígame, chicos, ¿cuánto me quedaría esta resistencia? Esta resistencia efectivamente me quedaría 30, ¿no? 30 ohm. ¿Listo, chicos? Entonces, dime, ¿la primera sería verdadera o falso? La primera es verdadera, ¿no? La primera es verdadera. Primera es verdadera. Vamos con la segunda, a ver.
Cuando la fuente tiene un voltaje de 6 volts, la intensidad de corriente a través del foco es de 1 amper. Cuando la fuente tiene un voltaje de 6 volts, la intensidad de corriente eléctrica a través del foco es de 1 amper. A ver, entonces creo que ya sabiendo que la resistencia vale 30, dime, ¿podemos calcular la corriente? ¿Sí o no? Si la resistencia vale 30 ya, ¿cuánto sería la corriente? A ver, porque me está preguntando acerca de la corriente, ¿no? La corriente sería variación de voltaje sobre resistencia. Profesor, la corriente es igual al voltaje, variación de voltaje. Pero ahora te dicen que el voltaje va a ser de 6, ¿no? Profesor, de 6, ¿no? De 0 a 6, 6. Sobre la resistencia que vale 30. Sobre la resistencia que vale 30. Entonces, mira, cuando la fuente tiene un voltaje de 6 volts, la intensidad de la corriente eléctrica a través del foco sería de 1 amper. Entonces, voltaje sería 6, resistencia sería 30. Dime, ¿cuánto me sale esto? Esto me sale 1/5, ¿no? ¿Y 1/5 cuánto sería? 0,2 amper. Profesor, no me sale 1 amper, me sale 0,2 amper. Por lo tanto, la segunda proposición, ¿será verdadero o falso? La segunda proposición sería falsa, ¿no? Falso. ¿Listo? Entonces, segunda proposición, falsa. Vamos con la tercera, a ver, vamos con la tercera. La tercera te dice, para una fuente de 1 kilovolt, la resistencia eléctrica del foco sería de 1,2 ohm. Para una fuente de 1 kilovolt, la resistencia eléctrica del foco sería de 1,2 ohm. A ver, dice, para una fuente de 1 kilovolt, la resistencia eléctrica sería de 1,2. Yo te pregunto, si tú sabes que la resistencia del foco es 30, ¿esa resistencia del foco va a cambiar? ¿Tú crees que cambie? ¿El foco será más chiquito, más grande para que su resistencia cambie? Obviamente que no, ¿cierto? Obviamente que no. Por lo tanto, por más que lo sometas a un voltaje mayor de 1 kilovolt, un voltaje menor, dime, la resistencia nunca va a cambiar. ¿Quién va a cambiar? Va a cambiar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la que cambia. Recuerda, si el voltaje aumenta o disminuye, el que cambia es la corriente. ¿Por eso la resistencia no cambia? No, pues porque hablamos del mismo foco. Y si hablamos del mismo foco, el foco siempre tiene una resistencia de fabricación. Y ese no va a cambiar, ¿no? ¿Cuándo una resistencia puede cambiar? Cuando hablamos de un reostato. Un reostato es un dispositivo que puede cambiar su resistencia. Pero un foco no. Los focos normales tienen una resistencia constante. Entonces ponemos por aquí, la resistencia es constante. Por lo tanto, si la resistencia es constante, entonces la tercera, dime, para una fuente de 1 kilovolt, la resistencia eléctrica del foco es de 1,2 ohm. Falso, ¿cierto? Falso. ¿Por qué? Porque la resistencia debe ser constante y eso es igual a 30 ohm. Entonces la tercera es falsa. Si la primera es verdadera, las dos últimas son falsas, la clave sería la B, ¿cierto? Clave para el problema 25, B. Continuando, chicos, resolveremos el problema número 27. A ver, dice, la interacción del campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento se denomina fuerza magnética. En relación a esto, se tiene un conductor en posición horizontal. Mira, el conductor está en posición horizontal, recto y homogéneo, de 0,1 kilogramos de masa y 0,2 metros de longitud, que es sujetado de los extremos por hilos aislantes, tal como se muestra en la figura. Si la intensidad de corriente eléctrica es de 0,2 amper y la magnitud del campo magnético uniforme es de 0,3 tesla, determinen la tensión en los hilos aislantes. Determinen la tensión en los hilos aislantes. Ya está. Como la varilla es homogénea, por lo tanto podemos decir que las dos tensiones que están dirigidas hacia arriba deben ser iguales, ¿no? Por la simetría, porque la varilla es homogénea. ¿Está? ¿Qué otra fuerza debemos graficar? Profesor, me dicen que la masa es 0,1 kilogramos, ¿no? Recuerda que si la masa fuera muy pequeña lo podemos despreciar, pero 0,1 kilogramos no es despreciable, entonces sería 1 newton. El peso o la fuerza de gravedad sería 1 newton. Profesor, ¿sería todo? No, pues no. Recuerda que si hay una corriente eléctrica circulando por ese conductor y está dentro de un campo magnético, entonces también va a haber una fuerza magnética. Esa fuerza magnética
La dirección, ¿cómo la podías calcular? Recuerda con la regla en la mano derecha, ¿cierto? Ya está. Entonces tú ya en clase ya has trabajado regla en la mano derecha. Entonces dime, ¿esa fuerza magnética hacia dónde sería dirigida? ¿Hacia dónde sería dirigida? Mira, notarás que la corriente es hacia un lado, el campo es entrante, la fuerza es hacia abajo, ¿no? Ya está, profesor. Entonces la fuerza magnética, vamos a poner aquí, la fuerza magnética es hacia abajo. Y si la varilla está en equilibrio, no se mueve, entonces la fuerza resultante es cero. Profesor, ¿qué significa que la fuerza resultante sea cero? Fuerzas que van hacia arriba iguales a fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo, chicos? Dime, ¿quién va hacia arriba? Profesor, hacia arriba van las dos tensiones, ya, 2T. Hacia abajo, ¿quién va? La fuerza de gravedad. ¿Quién más? La fuerza magnética. La fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? 1 newton. Pero la fuerza magnética, ¿cuánto vale? Entonces, para eso debemos recordar lo siguiente. Fuerza magnética sobre un conductor, la famosa Bilsen, ¿no? Campo, corriente, longitud por el seno del ángulo. Recuerda que el ángulo es el ángulo que forma la corriente con el campo, ¿no? En este caso, ¿qué ángulo están formando? 90 grados. Y si el ángulo es 90 grados, si esto vale 90 grados, el seno de 90 grados, ¿cuánto vale? 1. Entonces, nuestra fuerza magnética lo puedes calcular fácilmente multiplicando el campo, la corriente por la longitud. ¿Y eso sería cuánto? A ver. Campo magnético 0,3, corriente eléctrica 0,2, longitud también 0,2. Profesor, ¿cuánto sería nuestra fuerza magnética? A ver, 0,3 por 0,2 por 0,2 sería 4 por 3, 12, ¿no? 12 por 10 a la menos 3. 12 por 10 a la menos 3. ¿Está? Ya tengo mi fuerza magnética. Ya puedo calcular la tensión, ¿no? 2 veces la tensión sería fuerza de gravedad 1. ¿Listo? 1. Más 12 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, 2 veces la tensión sería, a ver, 1 más 12 por 10 a la menos 3 sería 0,012 más 1. A ver, sumando sería 1,012. Profesor, y dividiendo entre 2, tensión sería 1,012 entre 2. Dime, a ver, ¿cuánto me saldría la tensión? Dividiendo sería, creo, 0,506, ¿no? 506. ¿Listo? A ver, verificamos bien. A ver, serían 12, 10 a la menos 3, 506. La tensión sería 0,506. A ver, con cuidado. El campo 0,3, ¿no? 0,3. La corriente 0,2. La longitud 0,2. Está bien. 12 por 10 a la menos 3. La tensión sería 0,506. Por ser tensión en newton. ¿Listo? Por ser tensión en newton. Problema número 29, chicos. Dice, una bobina rota con MCU sobre su propio eje vertical y dentro de un campo magnético uniforme, tal como se muestra en la figura. En el instante en que la bobina se encuentra perpendicular al campo magnético, la magnitud del flujo magnético es de 6 por 10 a la menos 4 Webers. Y la bobina tarda 0,3 segundos en situarse paralelo al campo. ¿Listo? La bobina trata de situarse paralelo al campo. Si la resistencia eléctrica de la bobina es 0,2 ohm, determine la intensidad de la corriente eléctrica. Ya está. Entonces, este es un problema de inducción magnética, ¿cierto? Recuerda que cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético, lo que iba a generar era un campo magnético inducido. Y ese campo magnético inducido estaba relacionado con una corriente que circulaba por esa bobina. Y al circular una corriente por esa bobina, entonces esta bobina se está comportando como una fuente de fuerza electromotriz, es decir, como una FEN. Y esa FEN inducida, recuerda cómo lo calculábamos, como la variación de flujo entre variación de tiempo. En este caso vamos a considerar el valor absoluto, ¿no? Recuerda que el signo solamente nos da a entender la dirección de la corriente eléctrica. Entonces consideramos variación absoluta. Ahora, el problema me dice que la bobina se va a ubicar perpendicular y paralelo al campo. Entonces, la variación de flujo es cuando el flujo
es paralelo menos cuando el flujo es perpendicular, ¿no? Perpendicular y paralelo. Entonces debemos recordar, a ver, cuando el flujo, ¿cuánto vale el flujo cuando la bobina se encuentra paralelo al campo? ¿Cuánto tendría que ser? En este caso va a ser 0, recuerda que va a ser 0. Pero cuando se ubicaba de forma perpendicular, el flujo sería máximo, ¿no? Este flujo sería máximo. Un flujo máximo. Y justo es el valor que a ti te dan, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente. La variación de flujo sería 0 menos el flujo máximo, cuando está ubicado de forma perpendicular, que sería 6 por 10 a la menos 4. Ya está, entonces la variación de flujo sería negativo menos 6 por 10 a la menos 4 Weber, ¿cierto? Esa es solamente la variación de flujo, pero yo quiero la FEN. La FEN sería valor absoluto de menos 6 por 10 a la menos 4 sobre variación de tiempo. Es decir, el tiempo que tarda en ubicarse de forma perpendicular a paralelo. Y ese tiempo sería 0,3, ¿no? 0,3. ¿Listo? Entonces podemos decir que la FEN sería, ¿cuánto, chicos? Saldría como un 2 por 10 a la menos 3, ¿no? 2 por 10 a la menos 3 volt por tratarse de una fuente, de una FEN. ¿Esa sería mi respuesta? No. Es un posible problema, ¿no? Usualmente en los problemas te van a pedir la fuente, ¿no? Te van a pedir cuánto sería la FEN de este circuito, de este sistema, y sería 2 por 10 a la menos 3. Pero en esta oportunidad te dan la resistencia para que tú puedas calcular la intensidad de corriente. Y para eso debemos recordar, ¿qué cosa? La ley de Ohm. Según la ley de Ohm, ¿qué nos dice la ley de Ohm? ¿Listo? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Ohm nos dice que la FEN es igual a la corriente por la resistencia. Ohm nos dice que la FEN o el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Dime, la FEN vale 2 por 10 a la menos 3. La corriente que me piden es I y la resistencia que nos dan es 0,2. Sería 0,2. Por lo tanto, la corriente eléctrica, ¿cuánto sería? Sería 10 a la menos 2, ¿cierto? La corriente eléctrica sería 10 a la menos 2 amper. ¿Listo? ¿Y eso en qué clave estaría? 10 a la menos 2 amper estaría en la clave A. Estaría en la clave A. Y esa sería la respuesta para el problema número 29. ¿Listo, chicos? Siguiente problema ahora. Continuando, chicos, problema número 31. Dice, una espira cuadrada de 10 centímetros de lado y 10 ohm de resistencia eléctrica está situada perpendicularmente a un campo magnético inicial de 10 Tesla. Si el campo varía con el tiempo según la gráfica mostrada, hallar la corriente inducida en el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos. De 0 a 2 segundos. A ver, me están pidiendo, chicos, que calcule la corriente inducida, ¿no? La corriente inducida en ese intervalo de 0 a 2. Ya está. Entonces, si te das cuenta, es igual al problema anterior, ¿no? Si me piden corriente, me dan el tiempo y me dan todavía la resistencia. Entonces, recordemos la ley de Ohm nuevamente, ¿no? La ley de Ohm nos dice que la variación de voltaje, o FEM, es igual a la corriente por la resistencia. Si yo quiero la corriente, necesito la FEM y la resistencia. Resistencia vale 10. ¿Cómo calcularía la FEM? Entonces, estamos en un caso particular, ¿no? La FEM se puede calcular de muchas maneras, pero si estamos en una gráfica de campo en función del tiempo, recuerda que lo podías calcular como el área de la espira, en este caso espira cuadrada, por la variación de campo entre variación de tiempo, ¿cierto? No te olvides, en valor absoluto. Ya está. Ahora, recuerda que la variación de campo lo podíamos encontrar de la misma gráfica, ¿no? Con la tangente. Ya está. En esta oportunidad tuvimos un pequeño percance porque este 2 que está por aquí se ha desplazado mucho hacia la izquierda. Ese 2 debe estar por acá, chicos, ¿ya? Recuerda, hay problemas gráficos nada más. Ya está. Ese 2 debe estar en esa posición. Ahora, la variación de campo sería el cateto opuesto, ¿no? Todo esto de aquí. Y la variación de tiempo sería todo lo que está por acá, en el eje del tiempo, que sería 2, ¿no? De 0 a 2, 2. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es la variación de campo? Si sabes que el campo final es 0, pero el campo inicial te lo dan en el texto, ¿no? Te dicen que todo comienza con un campo inicial de 10 Tesla. Entonces esto vale 10. 10 Tesla.
Por lo tanto, la variación sería de 0 a 10. Entonces, fácilmente pueden encontrar lo siguiente. El área por ser espiral cuadrada sería lado al cuadrado. Variación de campo. De forma directa, variación de campo sería 10, ¿no? 10. Entre variación de tiempo de 0 a 2, 2. ¿Ya está? Entonces, la FEN sería lado al cuadrado, que sería 10 centímetros. Chicos, recuerden, deben pasarlo a metros. 10 por 10 a la menos 2, y esto al cuadrado, por 10 sobre 2 sería 5, ¿no? A ver, operando tranquilamente, sería lo siguiente. A ver, 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Al cuadrado sería 10 a la menos 2. Y esto por 5. ¿Listo? Lo dejo ahí nada más porque recuerda que no me importa directamente calcular el valor. Porque yo voy a reemplazarlo en otra relación, en otra fórmula, ¿no? Y ahí voy a encontrar lo que me piden, que sería la corriente. Entonces, usando la ley de Ohm, sería la FEN, que vale 10 a la menos 2 por 5, es igual a la corriente por la resistencia. Profesor, ¿la resistencia cuánto vale? 10. Ya está. Entonces, despejando la corriente eléctrica, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 5 por 10 a la menos 3. Y por ser corriente, amper. Profesor, en mis claves no hay 10 a la menos 3. Recuerda que este 10 a la menos 3, ¿qué cosa es? Un mili, ¿cierto? Un mili. Por lo tanto, la corriente eléctrica sería 5 miliamper. Dime a ver si hay clave o no hay. Sí hay, ¿no? Sí hay, 5 miliamper. Y la clave sería la A. Problema número 31, avio.